Buenas noches. Vamos a mirar hoy el tema que tenemos pendiente sobre las 12 tablas en esta sesión de martes 28 de abril. Habíamos visto un tema de antecedentes más que antecedentes sobre esas 12 tablas. Una historia. Y estábamos viendo el contenido de esas 12 tablas. Ya habíamos visto hasta la tabla número 9. ¿Qué tenemos en la tabla número 10? El tema de la religión, derecho sacro. Recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de cadáveres en la ciudad. Se intenta así evitar incendios o que la presencia de un cadáver atente contra la salubridad pública. Se le empieza a dar un orden y un protocolo, un reglamento a todo el tema de entierros, inhumaciones, y por lo tanto pues dispone en esta tabla cómo debe de hacerse en beneficio de toda la sociedad en cuanto a la salud pública. Se prohibió también con estas 12 tablas el excesivo lujo en los funerales. En las leyes 11 y 12, tablas 11 y 12, tenemos que en estas dos leyes se refuerza lo que ya se había promulgado en las otras, sobre todo en las leyes 1 y 2, en las tablas 1 y 2, castigando el concubinaje, o entre nosotros conocido como el concubinato, o matrimonios entre patricios y plebeyos, llamados por este motivo tablas de las injusticias, tabulae iniqua, quedando por tal motivo derogada la prohibición con la ley Caneluye, una de las disposiciones más conocidas de la República Romana. Entonces, son las tablas de los injustos, denominada tabulae iniquae, o iniqua para nosotros. Lo que contiene este cajón desastre, entre otras cosas, retal, pedazos, es la prohibición de el connubium, matrimonio desde el punto de vista jurídico entre patricios y plebeyos, que posteriormente con la Lex Canuelea esta prohibición queda abrogada, la derogaron. Los cónsules eran magistrados. Estas dos tablas no llegaron a presentarse a los comicios. Las tablas 11 y 12 no se les puede agrupar bajo el mismo derecho. La tabla 11 se relaciona con el derecho penal, vuelve ya se relaciona al derecho penal, con especial hincapié en lo criminal, y la 12 con el derecho privado. Por eso hablamos que de una recopilación de tablas anteriores. La ley de las 12 tablas en el tiempo. Entonces, ¿qué o cuál fue efectivamente el aporte con base en este documento denominado la ley de las 12 tablas? Para esta ley de esas 12 tablas creó el Senado una comisión entre sus magistrados patricios llamado decemvirato, por estar compuesta por 10 miembros, aprobándose por el Senado las asambleas populares llamadas los comicios centuriados. Así tenemos entonces la ley de las 12 tablas, presidieron como textos fundamentales en la República Romana hasta la época del emperador Cicerón, aunque los patricios siguieron dominando la política romana, por lo cual dos tribunos, C. Licinio Estolón y Sextio Laterano, lucharon por la igualdad entre patricios y plebeyos, que era en el fondo, y lo hemos visto así, la razón de ser de estas 12 tablas, el principio o el desarrollo del principio de la igualdad, donde a partir de entonces los plebeyos fueron poco a poco ganando terreno en ese sentido. Ejemplos: el nombramiento de pretores, ¿cierto?, administradores de justicia. Ya no existía ese clasismo y esa desigualdad tan marcada
entre patricios y plebeyos, sino como bien lo apuntamos aquí, los plebeyos van ganando poco a poco cada vez más terreno. Entonces ya como administradores de justicia los teníamos como pretores, y el tribunado de la prueba, el tribunado de la plebe, perdón, no, el tribuno de la plebe, como magistratura ordinaria y funciones legislativas, denominándose la Lex Hortensia en el año 286 a.C. para solucionar conflictos entre patricios y plebeyos. Es ver que también tienen la posibilidad de conformar lo que ellos denominaron para la época tribunos de la plebe, ya con funciones legislativas, por lo tanto promovían, creaban y disponían leyes para solucionar, por ejemplo, conflictos entre ellos y los patricios. Entonces ya tenían función legislativa y ya no estaba atribuida únicamente a los patricios. En la República Romana fue constituido un segundo decemvirato, inspirado por otro emperador, Apio Claudio, llamada Legex Liciniae Sextiae, con la cual los plebeyos pudieron obtener privilegios propios de los patricios, como eran la organización de los juegos, eventos muy importantes en la vida de los romanos de la República Romana. Entonces ya allí también tienen injerencia. Antes eso era potestad, función única y exclusivamente de los patricios. Ahora los plebeyos también, con el apoyo de este emperador Apio Claudio, pues logran, por ejemplo, participar en la organización de los Juegos. Todo ese origen de los Juegos Olímpicos, como hoy lo tenemos consagrado, es de allí. Ellos tenían como evento muy importante la creación y el manejo de esos juegos. Guardaban un culto muy especial por la figura humana. Por lo tanto, pues a través del deporte, ellos encontraron que podrían exaltar la figura humana y por eso tenían tanta importancia los juegos. Y además los deportistas tenían mucha acogida dentro de la ciudadanía. No solo su respeto, sino su tema en sí corporal para conquista de mujeres, para el tema del amor y en fin. Después ocurrió un grave episodio en la República Romana, protagonizada por Breno, donde la aún incipiente vida romana conquistó Etruria, una de las etnias, ¿se acuerdan? Pudiendo entrar a Roma en el año 387 a.C. Y hace una entrada violenta, saqueándola e incendiándola, por lo que las leyes de las 12 tablas que en original tenemos por la historia que estaban escritas en madera y expuestas en el foro romano, pues obviamente desaparecieron porque se quemaron. De ahí pues vienen una serie de acontecimientos y de decires en los cuales la mayor corriente o la corriente más aceptada dispone que volvieron a escribirse sobre unas tablas de piedra una vez pasada la racia de Breno. Acuérdense que Breno fue el que entró y saqueó e incendió la ciudad. Pasada esta oleada de Breno, entonces se esculpen esas mismas tablas pero en piedra. Esto es algo que no se ha podido probar aún, entablándose una controversia entre diversos historiadores, de ahí las distintas teorías y las distintas disposiciones, dudando que alguna vez hubieran existido estas leyes escritas y tan solo fueran, como algunos afirman, antiguas normas consuetudinarias, o sea, que tenían que ver solo con la costumbre y se iban transmitiendo de generación en generación, pero vía costumbre. Esto es el decir de algunos historiadores. Sin embargo, yo participo más de los eventos históricos, anecdóticos, donde efectivamente por el decir, no solo por el decir de las partes para la época, sino lo que encontramos en algunos libros de la época, no relacionados solo con lo jurídico, sino también con lo histórico y con lo romántico a través de los poemas y en fin, pues hacen mucha alusión a la exposición física de las 12 tablas en los
foros de las galerías romanas para que todos los ciudadanos pudieran conocerlas. Por lo tanto, yo no comparto esta última teoría, pero encontrarán ustedes algunos historiadores que hacen alusión a que físicamente no existieron, sino eran producto de la costumbre. Como antecedentes de la ley de las 12 tablas, los verdaderos antecedentes, o sea, podemos decir ya no puntual, como hemos visto en la historia de las 12 tablas, sino que efectivamente lo antecedió. Está Hammurabi, que nació alrededor de 1810 a.C. y murió en 1750 a.C. Entonces vean que mucho antes, ¿cierto?, de la aparición de estas 12 tablas. ¿Quién fue Hammurabi? Fue el sexto rey de la primera dinastía babilónica de los amoritas y el fundador del primer imperio de Babilonia, unificando ampliamente el mundo mesopotámico, uniendo los sumerios y los semitas y conduciendo a Babilonia a su máximo esplendor. ¿Babilonia de qué se encargó? De armonizar, de reunir, de agrupar dos grandes imperios para la época que habían, que eran los sumerios y los semitas. Hammurabi, como legislador, consolidó la tradición jurídica, armonizó las costumbres y extendió el derecho y la ley a todos los súbditos. No solo las agrupó, sino que lo socializó y lo hizo público ante todos los súbditos. Como administrador, cercó la capital con murallas, restauró los templos más importantes e instituyó impuestos y tributos en beneficio de las obras públicas. Además, rectificó el lecho del río Éufrates, construyó nuevos y mantuvo antiguos canales de riego y navegación, dando impulso a la agricultura y el comercio en la llanura mesopotámica. Entonces mire que Hammurabi era un adelantado para la época, y entonces no solo en gestiones administrativas como estos ejemplos que hemos dado, sino además en el tema jurídico también. Por eso hablamos como legislador, pues logró agrupar esa tradición jurídica y, como era vía costumbre y venía siendo costumbre, él armoniza y la extiende y la hace llegar a todos sus súbditos. Aparece entonces ya en lo legislativo, en lo puntual, el Código de Hammurabi. Hay que decir que antes de este código ya existían otros, o sea, habían hecho otros intentos. El más famoso, y claro, todos allá en Mesopotamia, es el código de Ur-Nammu, que enfatizaba la compensación pecuniaria para los delitos cometidos, y la ley del talión, que muchos dicen fue tomada como base por las leyes del presente código, o sea, el código de Hammurabi, y veremos que sí, por eso hacen el parangón, o también lo llaman el que desarrolló la ley del talión. Ese código de Hammurabi fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia, que en esa época era Hammurabi, decimos, donde unifica los códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico y lo condensa en uno solo. Consta de un monumento en forma de cono tallado en roca de diorito, en piedra negra, de 2.25 milímetros de altura y unos 60 metros de circunferencia en la parte superior y 1,90 en la base. La superficie está cubierta por un denso texto que dispone de 46 columnas de escritura cuneiforme acadia, que es donde están plasmadas la recopilación de toda esta normatividad. Está redactado en primera persona y relata cómo los dioses eligen a Hammurabi para que ilumine el país para asegurar el bienestar de la gente. Proclama a Marduk como dios supremo, subordinado al panteón sumerio y acadio anterior. Entonces los reúne. La jerarquización de la sociedad. Entonces existen tres grupos: los hombres libres, que tomaban el nombre de Awilum; los Muskenum, quienes se especula podrían ser siervos o subalternos semilibres; y los esclavos o Bardum. Los precios. En cuanto a los precios, los honorarios de los médicos varían según se atienda a un hombre libre o a un esclavo. Mire que la disposición de los honorarios era de acuerdo a esta jerarquía social, y no era lo mismo
o no percibía, no ganaba lo mismo un médico que atendiese a un hombre libre que atendiese a uno semilibre o un esclavo. Por eso variaban según la naturaleza de los trabajos realizados. ¿Cómo enfocaron la responsabilidad profesional? Un arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y le haya causado la muerte es condenado a la pena de muerte. Entonces mire que ya en el tema de la lex artis, en el tema de la pericia, de la experticia, ya ellos hacían mucho énfasis porque como estaban remunerados, había un compromiso de hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Tanto así que como en este ejemplo que colocamos de los arquitectos, donde no llegase, o mejor, donde se llegase a desplomar y causar la muerte a otras personas, ese arquitecto era condenado a la pena de muerte. Se basa, lo decíamos, en la aplicación de la ley del talión. ¿De dónde deriva esa palabra? Del latino tallos o tale, que significa idéntico o semejante. De donde deriva la palabra castellana para nosotros tal cual o de tal modo. Así que no se refiere a una pena equivalente, sino una pena idéntica. Y entonces es lo tradicional y lo que escuchamos de la ley del talión, que ojo por ojo, diente por diente, entendiendo este aspecto de pena importantísimo en todas las acciones penales, donde en el Código de Hammurabi se determina una pena idéntica por el perjuicio, y de ahí que establece el ojo por ojo y diente por diente y no equivalente. Actualmente se conserva este Código de Hammurabi en el Museo del Louvre en París. Está escrito, decíamos, en acadio para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. Su prólogo y epílogo están redactados en un lenguaje más cuidadoso y con la finalidad de glorificar al dios babilonio, que sabíamos que era Marduk, porque allí lo reconoce. Marduk, o también Shamash, y a través de él a su rey. En las penas aplicadas a cada transgresión se distingue si hay intencionalidad o no y cuál es la categoría de la víctima y del agresor. Entonces hace una distinción, una jerarquización entre los hechos punibles y quienes los cometan. Concluyen que así la pena es mayor si se ha hecho adrede y menor si ha sido un accidente. Mayor si la víctima es un hombre libre y menor si es un hombre esclavo. Entonces aquí también dos preceptos muy importantes. Uno, el tema de bloqueo se conoce y ustedes conocerán y tendrán que mirar con mucho cuidado en materia penal de los hechos punibles que alcanzan el estatus doloso o culposo. Entonces, ese delito es un delito doloso o es un delito culposo y nace desde aquí. El delito doloso, los delitos dolosos, los que tienen que ver con dolo, ¿qué quiere decir eso? Que se tuvo la firme convicción, la intención de hacerlos. Mientras que los culposos son los que devienen, por ejemplo, de temas accidentales o falta de pericia. Entonces, ese estatus hoy se conserva. Y como lo habíamos dicho, allí para la época, la pena era mayor si la víctima era un hombre libre, porque tenían un estatus jerarquizado y ellos eran los del grado mayor, o si es un esclavo o un semilibre, pues una pena menor. Se dispuso entonces este código con el fin de aplicar justicia. El código jurídico también se utilizó posteriormente en Grecia y Roma antigua, que por eso lo traemos aquí nosotros como colación de antecedentes, porque pasa Roma antigua y eso entonces que estamos diciendo que muchos de los preceptos legales de este código fueron tomados y fueron inscritos y llevados al documento que analizamos, que es el de las 12 tablas. Al final, o sea, en el epílogo de la obra, podemos conferir las palabras del rey, que está inscrito allí, dice, para que el fuerte no perjudique al más débil. Miren que de aquí ya temas de igualdad, ¿cierto? Entonces, para que ese fuerte no perjudique al más débil, a fin de proteger a las viudas y los huérfanos,
precepto y constitucional que nosotros sabemos está revalidado en Colombia y por eso hace un especial énfasis y un especial tratamiento y adquiere o otorga unos derechos más en un grado mayor, por ejemplo, a los niños en Colombia. Vía Constitución, y mire que aquí ya estamos viendo los desprotegidos que también con este código se quisieron proteger. Erguí a Babilonia para hablar de justicia a toda la tierra, para resolver todas las disputas y sanar todas las heridas. Elaboré estas palabras preciosas. Se está diciendo, con este código vamos a permitir que todos los conflictos que se sucedan al interior de la sociedad se van a resolver. Y por lo tanto, al resolvernos, se acabará el conflicto, se acabará la disputa y se sanarán todas las heridas. O sea, un fin eminentemente social, de beneficio social para la sociedad, destinado a la sociedad. El Código de Hammurabi pues, es una compilación de 282 leyes de la antigua Babilonia, lo que hoy conocemos como el país de Irak. Entonces, por hoy yo creo que podemos dejar y continuaremos el próximo martes con nuestro contenido programático.